Ella pedía algo, no sé qué. Bueno, pues como ya dije, ya vimos el Excel. Vamos a compartir la pantalla primero para que ustedes vean lo que estoy viendo. Eh, Buenas tardes, profesor. Saludos, doña. ¿Cómo está usted? Un placer verla Bien, y todo muy. gracias. Yo Mi- quiero hacer una observación. Ajá. En la plataforma, las clases anteriores, día 18 y 19, los videos estuve verificando anoche y son iguales. O sea, que la clase del día 19 que usted grabó Les, les, son iguales. les subieron la misma. Exacto. No se apure, entonces eso se lo haremos saber a quienes la suben, porque yo solamente mando el video. Y entonces vamos a ver qué pasó. Perfecto, gracias. Ok. Bien, entonces ya ustedes ven aquí cómo son las hojas de Excel. O sea, Excel tiene también pestañas, usted puede ver, nosotros llamamos pestañas, otros llaman cifra, otros llaman hoja, y eso usted le pone el nombre que quiera. Entonces, es un facilitador porque hace gráfico también, puede darle, ¿cómo se dice?, personalizar sus trabajos, cambia los colores, pone las letras grandes, chiquitas, como usted quiera. Eso, pero eso ustedes lo saben, porque eso es general en todo lo que son los software que se manejan a través de la plataforma Windows. Sabe que antes no era así. Lo que empezamos sin Windows, por mi caso, que empezamos usando el DOS. En el DOS no se veía, ¿cómo se dice? Todas esas cosas, esas facilidades no existían. Hoy, inclusive la gente se le preocupa un poco porque sabe que están ahí. Antes había que saberse. Pues bien, entonces, como ya dijimos, eh, nosotros estamos mostrando la hoja de cálculo de Excel, pero el objetivo no es tanto eso. El objetivo de nosotros es enseñarles a ustedes cómo se maneja en nuestros ejercicios a través de Excel. Para manejar los ejercicios de nosotros, entonces es bueno introducirle otro concepto, además del Excel, es el concepto de bases de datos. La base de datos se parece al Excel. O sea, cuando ustedes le digan, bueno, me mandaron una base de datos, es algo que se parece a los datos organizados por filas y columnas en Excel. Antes no se veía así. Anteriormente, una base de datos era como escribir esa frase. Entonces se dividía por columnas, y decir tantas columnas es una variable. Por ejemplo, la columna de la posición 1 a la 5, ahí va una variable, pero se veía todo junto. Todavía hay bases de datos así, que se pueden manejar de esa manera, que no se ve la fila y la columna, así como en Excel, como se ve en los sistemas modernos. Pero también se puede transformar la de ahora a ese sistema. O sea, que todo eso está ahí. Antes, cuando nos hablaban de una base de datos, siempre nos han hablado de un archivo que contiene registros, entonces hay que manejar ese concepto, y campos. Los registros generalmente son las líneas y los campos son las columnas. En cada registro es equivalente a una persona, a un individuo, a un elemento, y las columnas son los datos que se obtuvieron de esa persona. Entonces, eso lo vamos a ver muchísimo más para adelante, pero es la idea. También una base de datos compleja, porque hay bases de datos de todo tipo, bien simple y compleja también. Una base de datos puede ser algo como un berenjenalito como ese. Se está grabando aquí en esta imagen grande, en XTV y base de datos, ahí se graba, pero que ella se alimenta de muchos dispositivos a través del cual se registran datos. Y por supuesto también tiene salida de la base de datos
donde manda datos a otros dispositivos, ahí generalmente a la impresora, se le mandan a disquete, a otras computadoras, a celulares, y también puede tomar datos del celular, de otra computadora, de alguien que lo digita a través de su teclado. Hay muchas formas de introducir datos a una base de datos. Por eso, cuando ustedes vayan a un centro de computación, alguien le va a decir le va a dar un diagrama así como ese, donde le va a decir, mira, nuestra base de datos se alimenta de todos estos subsistemas. Así que le llaman los informáticos. Ese es el sistema. Y entonces ese sistema se alimenta de muchos subsistemas. Por ponerle un ejemplo, la base de datos de estudiantes en la UAS, para que entiendan bien el concepto práctico. La base de datos de estudiantes de la UAS, si ustedes la buscaran como base de datos inclusiva, solo tiene la característica del estudiante. Por ejemplo, si el estudiante, su edad, su nombre, su matrícula, qué sé yo, podría tener el semestre que lleva, pero no necesariamente, de dónde viene, la carrera que estudia, eso está en un registro exclusivo. Eso es una base de datos exclusiva, pero eso es lo que es la base de datos. Ahora, esa base de datos se alimenta de otras bases de datos, que la cita estructurada. Entonces, hay una base de datos de asignaturas, hay una base de datos de facultades, hay una base de datos de asignaturas que debe tomar y todo eso. Entonces, cuando el estudiante se inscribe, la base de datos del personal se alimenta de todas esas subbases de datos y entonces se forma ese gran registro del estudiante. Entonces, para que vean que eso, aunque es fácil entenderlo, pero la montura no es tan fácil. Pero así es la vida en todo. O sea, si nosotros le ponemos lógica a la vida es lo que hacemos es una base de datos. Porque hay dos conceptos clave que debe tener la persona que hace análisis de datos y tiene que manejar primero el concepto de base de datos, porque ya todo va a una base de datos, aunque sea informal. Y la otra es el concepto de matrices. El concepto de matrices porque nada se da solo. O sea, todo en la vida funciona, pero relacionado con otras cosas que están sucediendo simultáneamente. Entonces, ¿qué usted quiere de la matriz? O buscar esa parte común entre un fenómeno y otro, entre una acción y otra, entre un proceso y otro. Pues para entender eso, entonces tiene que tener claro el concepto de matrices en matemática. No me voy a meter para ahí porque ese no es ni mi fuerte, ni tampoco la intención. Entonces hablábamos de los registros. Los registros son parte del contenido. Bueno, eso que ustedes están viendo mínimo en pantalla es equivalente a una base de datos, ya de datos de verdad. Entonces, los datos llevan lo que son registros. Los registros son cada línea. Mire aquí que va de la 1, en esta vez de la 1 a la 8, sigue la otra página. Entonces, los campos, usted ve que es igual como si estuvieran en Excel, los campos son las columnas. El sexo, la fecha de nacimiento, la educación, la categoría laboral, el salario con que empezó en el trabajo, el tiempo en la empresa y otro campo que no me acuerdo qué significa eso. Pero bueno, cada columna tiene un nombre, esa es la otra. Los registros se identifican por lo general por un número. Cada registro debe ser identificado de manera que él es único, aunque aparezca varias veces, pero él debe identificarse con una clave exclusiva. O sea, si un registro está duplicado, pues su código, su identificación tiene que aparecer 2 veces. Entonces, cada línea, como lo vieron aquí, yo lo puse a color aquí, cada línea es un registro. Por ejemplo, aquí yo marqué el registro 7. Ese registro son los datos de una persona. Por ejemplo, esta persona es hembra, nació en el 56, tiene un nivel educativo, un año de estudio, creo que de 9 que arriba. Sí, la educación tiene 15 años de estudio, tiene una cartera laboral 1. Es importante que sepan una cosa. Antes de hablar de la base de datos, usted tiene que tener un documento
donde le diga qué significa cada campo de eso, o sea, cada columna. Porque por lo general a la base de datos se le ponen nombres cortos, no una frase, a pesar que hay gente que sí la escribe con frases, por ejemplo. Y hay otros que también te permite otra base de datos y que usted le puede poner un nombre a cada campo de eso, bien largo, y entonces cuando relaciona, él pone el nombre que va. Eso sí se puede. Pero bueno, ya saben lo que es una base de datos. O sea, eso lo manejamos ahora con el Excel. Vamos a ver cómo se maneja. Ya vimos lo que es un registro y vimos lo que es un campo. Entonces, los campos es donde se almacenan los datos de un registro. Por ejemplo, el sexo es un campo. Los campos necesitan tener un nombre. Igual que el registro, una identificación, un ID, el campo necesita un nombre. Si el campo no tiene nombre, el sistema puede ser que le ponga cualquier nombre o no le opere. Sí, sí. Pero si no hay alguno que te le ponen cualquier cosa ahí, pero es un problema. Bueno, los campos tienen una identificación porque tienen muchas propiedades. Como les dije, deben tener un nombre, por ejemplo, con un título ahí, ¿verdad? Que es el nombre del campo. Tiene que tener un ancho. Para que usted va a diseñar una base de datos, entonces ese campo tiene un ancho. ¿Qué es el ancho? El ancho es cuántos caracteres caben. Por ejemplo, si usted va a escribir el nombre de una persona, por lo general, la gente que maneja bases de datos, que la crean, diseñan un campo para nombre, qué sé yo, de 30 o 40 caracteres. Es decir, que quepa, por ejemplo, un nombre de una persona que se llame Adalberto de Jesús Rodríguez Martínez. Ese nombre es larguísimo. Entonces, si quiere que quepa todo eso, entonces se hace un campo bien grande. Por lo general, el que diseña base de datos tiene que primero asesorarse de cuáles son los anchos de campo que se van a requerir. Si es el sexo, por lo general, se ponen uno, o dos, o un F, o un M, dependiendo como usted quiera. Pero eso son de las cosas que manejan. Los decimales, si es numérico, porque también entiéndase que hay campos numéricos y no numéricos, depende de lo que voy a grabar ahí. Por ejemplo, ustedes vieron aquí el sexo. El sexo aquí no está numérico, está M o E o H. Pero ¿qué pasa? Que si usted pusiera M o H, y eso es lo único que va a entrar ahí, porque hay que ponerle controles también, yo no le mencioné eso. Cuando se hace una base de datos, cuando se crea, el que la crea pone todos esos controles. Él dice, ¿qué es lo que puede entrar ahí? Por ejemplo, esas bases de datos grandes que ustedes manejan de encuestas y esas cosas, por ejemplo, la encuesta que hace la ONU, el Banco Central, y en el censo ahora, en el censo no puede aparecer, por ejemplo, una mujer que tenga 3 hijos y que nació en el año 2015. Eso no se puede, porque la base de datos controla eso. Cuando se crea, se controla todo ese tipo de cosas. Pero eso hay que nada más dedicarle un tiempito a eso, cómo se crea la base de datos. Lo que hemos vivido un poco de base de datos, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, desde los años 90, bromando con bases de datos, entonces ya uno se sabe todo eso. Pero entendiendo que los que comen eso bien, como dicen en mi campo, son los informáticos. Eso sí le enseñan eso por dentro bien. A nosotros nos enseñaron a hacerla, crearla, modificarla, a unirla, separarla, todo, pero para que pudiéramos hacer nuestros análisis. No, no es que esa no es nuestra carrera, pero sí uno ha vivido eso mucho ya. Ya hablamos lo que son los campos. Entonces los campos, como les dije, tienen sus características. Tienen que ponerle un nombre del campo. Si fuera en Excel, en la columna, tienen que tener un nombre. Tiene que tener el ancho del campo o el tamaño del campo. Si es numérico, tiene que identificar los decimales y la parte entera. Tiene que decirle, aquí, lo que entre aquí nada más acepta 2 decimales. Si te pongo 3, no lo coge. Todo ese tipo de cosas. Tiene que saber que hay campos que te obligan.
hay campos obligatorios que dice ese campo no puede ir vacío, porque también todo eso lo controla el que diseña su base de datos. Si por ejemplo, si ustedes van a una base, al manejador de base de datos SPSS, él te va a enseñar todos los tipos de campos y las características que debe tener un campo. Ustedes se estudien más. Hay campos, como les dije, obligatorios, que no aceptan cero, no digo que no aceptan en blanco, y hay campos ¿cómo se llama? Campos de índice. Los campos índices son, ese es el último que te menciono ahí, estos son campos que se conectan con otras subbases de datos que los informáticos le llaman a eso una tabla. Las tablas son, por ejemplo, vamos a decir, si ustedes están digitando una base de datos, un conjunto de datos, en una base de datos, haga redundancia, entonces las provincias son las mismas. O sea, hay 32 provincias, eso no va a cambiar. Pues esas provincias se mandan a una pequeña base de datos, se le pone un código a cada provincia y el nombre. Pues entonces, en su base de datos, cuando usted quiera digitar la provincia, usted digita el código y ese código se conecta con la tabla de provincia y ahí llena el campo que trae la provincia con el nombre. Y cualquier otro dato de la provincia, qué sé yo, su tamaño, o su población, todo lo que es propio de la provincia, eso está en una base de datos. Entonces, esa subbase de datos es lo que se le llama una tabla. Y ahí, cada vez que usted ponga su, pero eso lo controla el que enseña la tabla. Cada vez que usted digite un valor, él automáticamente se conecta con esa base de datos y le dice aquí caben los campos tales y tales que contiene la base de datos con que usted está indexando. Y así. Y aquí mencioné el concepto de tabla, que ya sabes. La gente que trabaja en SQL, el SQL tiene una ventaja, no sé si en Excel se hace bien, pero el SQL tiene una ventaja, es que él te dice el campo que indexa una tabla con otra. Cada cuadrito de eso que ustedes ven ahí es como una subbase de datos. Y entonces, que él le dice, si conectas el código de provincia, pues a través de ese código se conecta con la base de datos de provincia. Si entras a la provincia, dentro de la base de datos de provincia hay un código del municipio. Entonces te dice, si tú digitas de la provincia el código tal, entonces se conecta a su municipio y así sucesivamente. Es bien interesante. Y te da ese mapa. O sea, te traje el mapa ahí para que vieran los expertos en SQL y esas cosas que saben que eso se hace. Entonces, vamos a hablar de otra cosa. Solo de base de datos le voy a hablar ese poquito. Otro es de discurso. Este tema lo introdujimos porque hay personas que cuando usamos ese término de base de datos ahí gritaron. Entonces el doctor dijo que le diera una pequeña charla sobre eso. Miren, los software, las aplicaciones, anteriormente todo eso era programable porque no habían esos enlatados que hay ahora, que cuando usted va a hacer un trabajo de base de datos, ya hay muchas cosas que están hechas. Antes no era así. Entonces ahora hay lo que se llaman gestores de base de datos. Son aplicaciones específicas para manipular bases de datos. No son necesariamente aplicaciones de análisis de datos. No son de solo de manejar la base de datos, para crearla, para modificarla, para relacionarla. Me escribió el compañero ahí, sí, las tablas son relaciones entre bases de datos. Pero también se relacionan bases de datos que no son tablas. Hay bases de datos que son diferentes. Por ejemplo, la base de datos de la Junta Central Electoral tiene todas las personas. Pero si yo quiero conectar la base de datos con la base de datos de la Junta Central con la de impuesto interno, entonces también yo puedo unificar, relacionar esas dos bases de datos. Sin embargo, una no es tabla de la otra. O sea, una es una base de datos y la otra es otra. Ahora,
Sí, entiéndase que en un mismo sistema, ahí en su empresa, usted puede tener muchas tablas que no tiene que estar repitiendo cosas, porque ella automáticamente se relaciona. También todas esas relaciones las puedes hacer durante el procesamiento, no necesariamente. Buenas, profe, no escucho nada. Se cortó, profe. Que Se le fue, se fue la onda. Sí, sí. se fue. ¿Me están oyendo? Ahora sí. Sí, Sí, depende de lo internet. El internet es un lío porque si el mío es muy difícil que se marche, pero se puede ir, no digo que no. Y el de ustedes también allá, eso puede pasar. Pero bueno, vamos a suponer que fuera el mío. Entonces, como les decía, estábamos por aquí, pero se permiten. Estábamos viendo los gestores de base de datos, cómo se gestiona. El gestor de base de datos es un software, una aplicación, un programa, que también tiene que manejar ese concepto, lo que es un programa y lo que es un software. Los softwares son ya aplicaciones específicas para ciertos fines. Los programas son para manejar lo que sea. Usted lo puede manipular y crea y hace eso. Por ejemplo, hoy día todo el mundo quiere que esta gente sepa SQL. Y bueno, SQL es prácticamente un lenguaje. Pero antes los lenguajes eran más complejos. Por ejemplo, nosotros, lo que estudiamos estadística en principio, hasta yo no sé qué año les se lo quitaron, a nosotros teníamos que aprender a programar en un papel lo que es el programa, para que hiciera lo que hay que hacer. Por ejemplo, si usted quería hacer una tabla de frecuencia, entonces usted tiene que hacer el programa en un papel. Luego iba a digitarlo a una computadora y entonces esa computadora se ejecutaba ese programa en ese lenguaje y así se tabla. Y así era. Pero después de ir de los años 80 y pico por ahí, se han venido desarrollando aplicaciones y ahora con la parte del Windows, ya usted no tiene que ser un tan experto en asuntos de programación porque la mayor parte de las cosas están enlatadas. Por ejemplo, para nosotros invertir una matriz, lo que entiendan ese concepto, teníamos que inventar la matriz, crear el orden, fila y columna, y calcular todo. Hacerle programa, mira, calculame el determinante, calculame tal cosa, y luego resuelve la matriz. Bueno, así es. Ahora no. Ahora el programa tiene un comando que dice invertir matrices y él sabe lo que hace ahí. De manera que el experto en tecnología de hoy no tiene que saber, o sea, no tiene que irse a hacer uso de esas cosas. Por supuesto, para poderle agregar valor a un gestor de base de datos, entonces usted necesita saber el origen de eso, porque que hace el Excel y lo modifica, él sabe lo que está haciendo el Excel sin Excel. Entonces a nosotros nos han enseñado en darle clic aquí, la diferencia entre lo que aprendimos un poco antes y lo que se aprende ahora. Los que veo ahora son de la época del clic y todo lo hacen dando clic. Nosotros aprendimos, no, yo sé lo que está haciendo el clic y lo se hace sin el clic también. Pero bueno, vamos a hablarles un poco de cómo se gestiona una base de datos, cómo se crea, cómo se manipula. Una base de datos es como si fuera un proyecto. O sea, yo no me puedo ir a crear una base de datos a ninguna de las oficinas de ustedes y que vine a crear una base de datos así, no, que eso no se puede. Para crear una base de datos, lo primero que tengo que tener es el concepto de sus objetivos y de su contenido, de su estructura, de lo que se quiere, que se persigue sacar de ahí. O sea, que yo tengo que hacer un levantamiento primero de lo que se va a hacer. No puedo ir a crear una base de datos, eso de verdad. Debo identificar qué se va a requerir. Por supuesto, cuando voy a identificar los recursos que se van a requerir para las operaciones de esa base de datos, se supone que yo no solamente voy a averiguar esta pequeña cosa, sino que también yo sé lo que voy a pedir y lo que me implica hacer eso. Porque, como le digo, diseñar una base de datos fuerte es una base, eso se requiere
de que participe una persona que de verdad se metió ahí. Debe hablarme de en qué ambiente va a operarse esa base de datos, si es en Excel, si es en SQL, si es en otra aplicación, en SPSS, lo que sea. Right. Y hay miles de aplicaciones ahora que uno mismo no tiene la idea de eso. Tienen que crearla ahora. Tienen que definir cada campo, cada registro, cómo se va a grabar, el diseño que va a verse en la pantalla, porque no siempre se ve así como en Excel. En Excel usted ve lo que está haciendo, pero hay gente que la pone que no se ve también, que te crean un formulario ahí en Excel y te lo hacen. Entonces, eso tiene que saber. Entonces, las bases de datos, cuando se crean o se diseñan, ahí se le tiene que poner todos los controles que se requieren. Por ejemplo, si usted va a hacer una base de datos como esas que tienen en la ONE o en el Banco Central o cualquier otra institución, por ejemplo, no puede aparecer un niño que tenga 5 años y además de eso tenga un salario de 100,000 pesos. No, eso no puede pasar. Si eso pasa, el sistema te para y te dice que no, que eso es incorrecto. Igualmente, por ejemplo, nosotros trabajamos con una base de datos y una vez a mí me pusieron la gente del Banco Interamericano para que la revisara. Y entonces una cosa que yo encontré fue que, por ejemplo, había un hombre que tenía 40 años y el hijo, decía que era hijo de él, tenía 30. Entonces ahí ese es un error de datos. Ahí ya no importa dónde vengo, pero eso es un error. Entonces eso, la base, el que diseña la base de datos tiene que controlarlo, que no te pase. Por ejemplo, si usted vive en Santo Domingo o nació en Santo Domingo, eso es que hay que la diseña. Esa es uno de los controles que debe poner. Si usted nació en Santo Domingo y puso la provincia 01, creo que es la que es ahora, cuando te pone la provincia 01 ahí, entonces cuando va al municipio, y entonces en el municipio te pone 06. Entonces ese no se puede. La provincia, el Distrito Nacional no tiene más municipios. Pues entonces aquí el municipio tiene que ser 01 obligado. Entonces ese tipo de control lo hace el que diseña una base de datos. Ahorita vamos a ver cómo se manejan en Excel, pero vuelvo y les reitero, vamos a ver en Excel cómo hacemos lo que nosotros tenemos diseñado en nuestro curso. Porque si nos metemos en dar un curso de base de datos, si le va a ir mínimo un semestre en dándose ese curso. Y no es tan fácil. Pero bueno, si algún día lo quisieran, entonces hablamos con el doctor ahí para que le enseñe un curso de manejo de bases de datos en cualquier escenario. Lo importante es que usted tenga el concepto que cuando se le habla de una base de datos, usted sabe lo que le están dando. Y usted dice, mire, y eso tiene que tener tales controles y tal cosa, y eso lo tiene que leer. Entonces, cuando se crea una base de datos, se hace prueba, o sea, porque no necesariamente quedan bien hechas cuando usted, por ejemplo, nosotros que procesamos datos de encuesta y de otros sistemas, de otras fuentes, algunas veces hacemos un programa. Y en ese programa, cuando uno cree que lo hizo bien, y no hay operaciones que no le funcionan. Entonces ahí necesita, qué sé yo, darle vuelta hasta que lo logre. ¿Y cómo lo logro? Bueno, ¿cómo lo llego? Si con pocos datos yo hago la prueba de que sí, que funciona. Pero si tengo una base de datos de millones y espero que tenga millones de datos digitados ahí, para entonces corregir es un lío ahí. A pesar de que hay técnicas de corregir también, eso nos lo enseñaron hace mucho tiempo, de que hay formas de corregir datos de manera indirecta, pero se corre el riesgo de que cosas que usted puso ahí no son 100% correctas. Tiene que decir en qué formato se graban los datos, porque no todos leen datos de todo. Por ejemplo, estos son formatos en que se graban datos en DBF, ahí graban por lo general los SQL, en TXT, eso es decir, que lo graba como si fuera escribiendo una carta. Lo graba en ese formato, en WK1, que eso así lo hacían los que grababan en Lotus, en ese XLS, lo de Excel,
en SAB, lo que son SPSS, los DAT se parecen mucho a los TXT, los CIS, así lo grababa SPS anterior, los XML y los CSV, que son formatos como si fueran de texto, pero está muy relacionado con lo que hace, con lo que es del Excel. Queda algo organizadito así en fila y columna. También tienes que poder editar la base de datos, o sea, hay base de datos que ya te la mandan grabada, pues cómo tú la editas para que la puedas usar, cómo la abres, así que se llama. De dónde se alimentan tus datos, cómo se va a alimentar tu base de datos. Alimentar es cómo se llenan los registros que van a grabarse en ella, cómo se van a llenar. Ahí es que está el aparato ese que les enseñé ahorita. Por aquí. Aquí está este partículo. Si mi base de datos es ese tanquecito que está en el medio, digo, ¿cómo se llenan los datos de esa base de datos? Entonces ahí te voy a decir, bueno, se va a llenar a través de los mensajes que pasan por el celular. Bueno, pues entonces ya yo sé que mi base de datos toma datos de un celular. O se va a llenar de lo que estén haciendo otros muchachos en otras computadoras. Bueno, pues esas computadoras se conectan ahí a través de las redes, pues de ahí ella coge datos para acá. Mi base de datos se puede alimentar de datos que vinieron en este CD o cualquier otro medio, o de otra base de datos a través de un teléfono y de una laptop, de una tableta y de donde sea. O sea, hay que decir, pero también hay forma de digitar, de introducir los datos directamente. ¿Cómo se introduce directamente? Bueno, puede darle un digitador que lo entre ahí, porque es aburrido digitar datos, eso sí. Mayoría de nosotros aprendimos eso cuando estábamos más novatos, pero ya no le pagamos a alguien que lo haga, porque eso de tanto dateo ahí aburre a cualquiera, pero esos son. Entonces, esa forma de introducir los datos a la base de datos, eso tiene que definir. Tiene que revisar los datos una vez digitados, vuelve y revíselo, porque los digitadores equivocan. Porque a ver, pusimos control aquí arriba de que no me entre un número que no sea entre 1 y 5. Sí, pero no todos los dentro de 1 y 5 son correctos. O sea, si el que va es un 3 y él puso el 4, el sistema lo pasa. Entonces tiene que controlar todo ese tipo de cosas. Eso ustedes lo saben. ¿Cómo cruza bases de datos? ¿Alguien usa el término ahorita relacionar? Sí. Los datos se relacionan muchas veces bases de datos. O sea que eso, como le dije, usted toma la base de datos de la Junta Central, que tiene a toda la persona con su cédula ahí, y tiene la de la TCS, por ejemplo, que lo que tiene son los registros de las personas que trabajan y los afiliados a los sistemas de seguridad social. Pues entonces usted puede coger datos de la base de datos de la Junta Central y conectárselo a los datos de la TCS, de manera que no hay que estar digitando datos que tiene la Junta en la TCS. Eso simplemente usted tiene que decirle a la Junta, dame acceso a tu base de datos, que puede ser de muchas formas, y entonces esa base de datos usted la relaciona. Y para eso, esperemos un segundito. Un segundito chiquitico. Sigo con ustedes. Entonces, usted relaciona esas bases de datos y de ahí toma datos de una y de otra. Por supuesto, para relacionar bases de datos, tienen que tener campos en común. Campo en común es, por ejemplo, la cédula. Tiene que estar la cédula en las dos bases de datos. Hay en otros casos hay que tener más de un campo de datos para poder relacionar bases de datos. Eso es así. Pero bueno, el caso es que sepan que eso se hace. Se revisa, como les dije, el almacenamiento de los datos. También se cruzan, ya lo dijimos, se transfieren datos o se exportan a otro sistema o a otros ambientes. También puede importar, y eso lo hacen los gestores de base de datos. La importación y la exportación es como si dijera, mándame esos datos para ese sistema, o tráeme de ese sistema, eso es importar y exportar. El almacenamiento, que eso es grabarlo, los datos por lo general. Es una ventaja que tienen los gestores de base de datos,
es que cuando usted termina un registro, él lo graba de una vez. Eso es en la mayoría de los casos. Porque hay otros que están todavía no lo hacen así. Graban cuando la persona ordena que grabe. Pero no, debe grabar de una vez. O sea, terminaste de digitar un registro, grábalo. No grabe después que cuando acabe el día, no, porque si se te va la luz. Pero hay gente que trabaja así todavía. Tienen que definir los accesos, o sea, quiénes la tienen disponible o van a tener acceso a eso. Por eso hay que definirlo, porque no todo el mundo puede entrar. Entonces, por eso le ponen clave. Por ejemplo, ustedes ven que para entrar a este curso, ustedes tienen un acceso, ¿no? Ahí no puede entrar todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso está focalizado a ustedes. Bueno, pues así es una base de datos, o sea, no todo el mundo puede acceder ahí. Y eso es lo que se hace. A las bases de datos se le da mantenimiento. Cuando se da mantenimiento es que se actualizan, se modifica la estructura o el contenido, y eso se hace. Hay expertos en tecnología solo para darle mantenimiento a bases de datos. Inclusive te pueden parar un sistema, las operaciones mientras están dando mantenimiento a la base de datos. Entiéndase que las computadoras, todos se manejan en dos direcciones, en bases de datos y en matrices. La computadora no lee por diagonal. Todo de ella es ordenado en fila y columna. Fíjense que, por ejemplo, eso que ustedes ven en pantalla, cada frase de esa está escrita en una línea. Aunque hay técnica de presentarla de otra manera, pero eso está ordenado por fila. Y cada fila es fila y columna. Y aunque ustedes vean esa pantalla blanca ahí, esa pantalla lo que tiene es un conjunto de puntos. Eso es lo que ustedes le llaman los megapíxeles o qué sé yo. Son punticos en fila y columna y ella forma todo esos dibujos en base a eso. Así funcionan las computadoras. Entonces, tienen que también decir cómo va a conservar esos datos, si lo va a grabar o solo son para uso y ya lo borro, lo que sea. Eso lo tiene que definir. ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes van a ser los operarios de esa base de datos? ¿Y quiénes van a ser usuarios? Eso lo tiene que manejar un gestor de base de datos. Cuando hablo de gestor, porque hay dos conceptos, está el que administra la base de datos, que se le llama el administrador, y está el gestor, que es el software o la aplicación que usan para eso. Con eso creo que le di una charla de base de datos. Entiéndase que ustedes, por ejemplo, los expertos en informática saben más probablemente base de datos que yo. Pero sí entiéndase que como uno ha trabajado tanto con bases de datos, que desde que era chiquito hasta aquí, uno entiende lo que está hablando y lo que se habla ahí en ese lenguaje. Ahora vamos a ver cómo hacemos lo que nosotros hicimos el otro día, pero en Excel. Porque esa era la inquietud. El curso es aplicando Excel, que lo vamos a dar. O sea, que tenemos que ver cómo nosotros hacemos cada rutina, cada operación que vayamos a hacer, cómo se hace en Excel. Hay una ventaja, que eso lo tienen ustedes hoy día, que no lo teníamos nosotros antes, es que la mayoría de la gente cuando quiere hacer una operación en cualquier aplicación tecnológica, él dice, ¿cómo se hace tal cosa? Yo no lo sé hacer. Pues lo que le dice a un muchacho es que vete a YouTube. Por ejemplo, yo le decía a un grupo en estos días, yo no, es que ya tú no tienes que tener memoria. La memoria borra eso, que ya la gente, todo lo que quiere hacer, lo hace en YouTube. Entonces, lo busca ahí, hay un tigre que te explica esas cosas. Y en Google y en YouTube. Inclusive hay gente que busca la tesis en YouTube y en Google, porque eso alguien lo tiene hecho ahí. Están lo que se llaman los software libres también. Esos software libres tienen como ventaja es que usted puede agregarle operaciones. Y también son un software gratuito, la mayoría, y además usted puede modificar o agregar operaciones y se la graba y entonces ya eso otra persona puede usarla por otro lado. Usted lo puede alterar, puede agregarle
o mejorarle funciones. De manera que así se manejan los software libres, pero eso solo para mencionar. Vamos ahora a manejarlo con el Excel. Ahora yo tengo la base de datos abierta aquí. ¿Cómo hago lo que hicimos el otro día? Algo similar, pero usando Excel. Por ejemplo, ustedes ven eso que está ahí, eso es una base de datos grande, ahí hay muchos datos. Ahí esa base de datos tiene aparte una columna oculta, porque como no me interesaban todas, y eso está en Excel, entonces ocultamos unas cuantas columnas, lo voy a hacer ahora para que hasta aquí, hasta ahí, voy a ocultar hasta ahí. Para se me puede ver es para que veamos cómo se hace lo que hicimos, pero ahora usando la hoja de cálculo. Pero ¿y qué pasó? Yo quiero, es que no le puedo quitar el dedo a eso. Ustedes ven, por ejemplo, aquí tengo la variable edad. Dios mío, bueno, ¿y qué? Yo quiero, voy a tener que hacerlo de directo aquí. Eso voy a hacer aquí. Me bajo esto de aquí que no me deja ver. Me voy al inicio. Inicio. En el inicio está formato. Formato. Y que me oculte todas esas columnas. Ahí ya sí lo hizo. Me quería, porque yo lo quería hacer con los dedos, pero me puso mañoso ahí. Bien, entonces chequemos aquí. Para hacer una tabla como la que usamos el otro día y que le mandamos a hacer a ustedes en la plataforma, ahí lo podían hacer de las dos maneras. Un manual, como lo hicimos nosotros, o también de una manera automática. Pero para hacer eso de una manera automática, entonces sus datos no pueden estar como yo se lo puse en la hoja allá, que se lo puse en un rango. No, los datos deben estar en un formato de base de datos. ¿Cómo es de base de datos? Bueno, donde cada columna tiene su nombre y tiene un contenido específico y cada fila es un registro. Pues entonces, si quiero hacer la tabla y la variable cualitativa, tengo una ventaja, es que cuando vaya a hacer la tabla solamente tengo que decir la variable, ponme la variable cualitativa o en la columna o en la fila y ponme la otra aquí y cuéntame los datos, y ese él lo hace. El problema es cuando tiene datos como la edad, ustedes lo ven aquí, que la tengo que poner en rango. Entonces te vea, entonces aquí, bueno, yo usé ese comando para ponerla en rango, pero eso hay que tirárselo a todo la base de datos, hay que copiárselo, a pesar que yo te dije, este es el comando, pero ese comando yo lo puse para una sola línea, entonces tú tienes que copiárselo a todos los registros. Por ejemplo, la base de datos mía tiene 500 registros. Aquí, te ves, porque como les dije, el Excel no es bueno, no es la mejor opción para manejar bases de datos grandes, para manejar pocos registros. Por ejemplo, 1000, 1500, 2000, así. Pero si tiene una base de datos, como por ejemplo la base de datos del Ministerio de Trabajo, hay una base de datos de esa que tiene como 20 millones de registros, porque tiene una misma persona muchas veces, entonces tiene así un número altísimo de registros. Entonces, si usted tuviera que manejar 20 millones de registros en Excel, es probable que pierda propiedades ahí. Pero también Excel le da muchas facilidades porque te deja filtrar y te deja borrar casos y duplicados y todo, te deja hacer muchas cosas, pero no es la mejor opción para manejar grandes bases de datos. Los manejadores grandes de bases de datos, hoy está el SQL, pero que el SQL no es un software de análisis. SQL es un software de manipulación de base de datos. Los manejadores de base de datos para análisis, depende del tipo de análisis, porque si es financiero, entonces tiene un software de finanzas, que yo no me lo sé.
Si es de recursos humanos, tiene un software de administración de recursos humanos. Yo no soy experto en eso. Pero si es en el caso estadístico, entonces sí hay varios software y aplicaciones, muchas gratis ahí, que la puede bajar del internet, que hacen para hacer análisis estadístico. Y ahí puede estar el SAS, el SPSS, está el DAT-Info. Hay muchas aplicaciones que hacen eso, que no vale la pena mencionar todos esos nombres ahora. Pero sí, esas aplicaciones ya tienen toda la forma de manipular con un criterio estadístico una base de datos. Pero vamos a nosotros, ¿cómo hicimos la tabla? Que es lo que quiero enseñarles, porque hasta ahí fue que llegamos. Como nosotros teníamos datos numéricos, eso es lo que teníamos, datos numéricos, yo tenía que convertirlos en rango. Por ejemplo, yo formé estos rangos, inclusive se lo puse allá en el documento. Yo formé estos rangos nada más. Por ejemplo, todo el que tenga, vamos a poner, ahí vamos al primero. Ahí, esta persona tiene 3 años. Y se le da de 3 años. Bueno, pues esa persona queda en el rango de 0 a 4. Y esta persona tiene 47 años. Este quedó en el rango de 20 a 64. Y viene la fórmula ahí está. Vamos a que la vean ahí arriba. Mírenla ahí. Fíjense que eso es prácticamente programado. Entonces, esa es una forma de yo formar los grupos o las clases. Entiéndase que yo usé eso y puse esa clase porque no quería hacer más de ahí. Pero usted podía seguir agregando ahí hasta donde más quiera. Y eso ya corre por su cuenta. Porque también les dije el otro día, que cuando se hace una distribución de frecuencia, y a pesar que se use esa fórmula de que 1 más 3.32 o igual cosa, eso se creó. Y eso funciona, porque eso te distribuye la población en rangos iguales. Eso funciona bien. Pero que hay veces que usted requiere hacer un trabajo donde usted quiere que sus rangos cambien. Y usted no quiere tener esos rangos tan detallados. O lo quiere uno más grande, otro más pequeño. Quiere que el rango donde se concentran los datos se detalle más. Y eso depende del criterio y del tipo de análisis que usted quiera hacer. Pues lo que hicimos fue usar ese comando que está ahí. Mírenlo ahí en pantalla. Eso, los que saben de Excel, se usa el comando en el español, porque hay, si tiene Excel en inglés, entonces ya no es igual. Entonces ahí usa el comando sí y. Sí, así se escribe. Entonces, se lo puse para que lo puedan escribir manualmente, que no necesariamente hay que irse a manipular la hoja, porque se pone larguito. Entonces, usted va a la tabla ¿cómo se llama? Donde están las fórmulas, busca el comando sí, dentro del comando sí se le da, está el comando y también, y entonces le pone ahí sí, la T2, pero ¿quién es la T2? O en la columna T en la fila 2, porque también tiene que saber entonces leer datos en diferentes posiciones de Excel. Tiene que saber eso. Lo que pasa es que Excel no se diseñó para eso. Por eso es que entonces su programación se pone un poquito más complicada. Pero también hay otras técnicas de aritmética de hacerla, pero no son mecánicas. Eso se puede. Entonces, fíjese que dice que si es mayor o igual que 0, es decir, toda persona que tenga una edad de 0 para arriba o que su edad sea menos de 4 años, entonces va a formarse en ese grupo y ese grupo se va a identificar con el label, así se decía antes, ya yo casi no hay gente diciendo label, con la etiqueta de 0 a 4 años. Se vuelve, se pone ahí, después va el otro, si es el otro rango, y así sucesivamente. Ojo con eso. Antes de yo hacer eso que estoy haciendo, en algún sitio, en algún documento, yo tengo identificado o definido cómo yo quiero agrupar los datos. Entonces, vamos a dar entrada ahí y me voy a ir aquí a
Aquí fue, aquí fue. Creo que fue. Déjeme ver. Ah, no, ahí no fue donde yo puse. Yo lo puse en un sitio. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Yo lo puse, ahí yo lo mandé a ustedes. Bueno, aquí está, pero aquí. Esto yo lo definí primero. O sea, yo no puedo ponerme a inventar que de que ya formar rango. No, primero yo definí, vamos a formar estos rangos nada más. Entonces, en algún sitio usted tiene una guía que le está diciendo cuáles son los rangos que usted va a formar. Entonces, de ahí fue que yo y escribí eso. Se lo escribí a ustedes en el texto aquí para que vean cómo se escribe eso. Para que lo tuvieran ahí. Bueno, pues usted lo modifica porque este comando, que es lo mismo que estamos leyendo allá en Excel, pero usted lo puede escribir manualmente así, requiere un poco que usted sepa de lógica de programación, y si no lo va haciendo ahí con los comandos de Excel, porque también el que maneja base de datos de alguna manera tiene que saber de lógica de programación, tiene que saber de operación de operadores matemáticos, tiene que saber cuándo es mayor, cuándo es menor, cuándo suma, cuándo resta, cuándo multiplica, los paréntesis, tiene que saberse todo ese tipo de cosas, porque si usted pone un paréntesis mal puesto, ya él hace otra cosa. Entonces, pero eso no solamente en Excel, eso es donde quiera. Usted tiene que saber, por eso es que los expertos en computación y los de estadística, ellos saben mucho de matemática, mucho y de lógica, porque ellos saben que si hicieran, aquí, si hicieran esta operación, por ejemplo, usted quiere aquí, A más B, yo quiero que la computadora me haga esa operación. A más B sobre C. Esa operación yo la quiero hacer. Yo le digo en una base de datos que me cree un campo con esa operación. Entonces hay mucha gente que escribe así. A más B. Es para que vea, que si usted no sabe de lógica matemática, por más que esfuerce no va a llegar. Entonces, A más B, y hay gente que le da aquí entre C. Eso no lo va a hacer. Ya eso no es verdad. Esas dos cosas no son iguales. O sea, estas dos cosas son diferentes. Entonces, si usted no tiene lógica matemática para manipular una computación en un manejo de base de datos, entonces ya usted tiene un problema. Entonces, esa operación usted tendría que hacerla así. A más B, mira cómo es que la va a hacer. Tiene dos formas de hacerla. Una es A más B, dividiendo la A entre C aquí, ¿te ve? Y la B entre C, aquí también. En ese caso lo va a hacer bien, ahí sí. Porque hay una propiedad de la matemática que la llaman ley distributiva. Entonces, no sabe eso para eso. Entonces, eso también lo pudo haber hecho. Pero bueno, en la computadora no escribe así, vamos a escribirlo así. La computadora tiene que escribirlo así, mire, A entre C. A, porque escribe todo en una línea, entre C. Más B entre C. Esa es una forma de hacer, pero es muy aburrida. Más B entre C. Esa forma es aburrida. Ahora me metí en otro cursito, que no es en el mío. Eso es aburrido. Porque si fueran, en vez de C, A y B, fueran A, B, D, E, F, se aburre, eso es muy complicado. Pues eso usted lo podía haber hecho de la siguiente manera. Abre el paréntesis ahí y le pone A más B, A más B, cierra el paréntesis de nuevo, aquí, y dele que divida entre C. Ahí sí lo va a hacer eso. Ahí va a ser correcto esta operación esa. Porque ella lo primero que va a sumar lo que está entre paréntesis y después divide entre las C. Entonces, son ejemplos que le pongo de la lógica que debe tener uno que maneje base de datos. Si no, usted va a cometer muchos errores ahí. O vas a usar...
Y que también tiene que comenzar con el símbolo de igual para que la función la vaya cogiendo. No, no, en el cel tiene que ponerle el igual o el más. Sí. Si no, miren el mío ahí, mírelo ahí, el mío lo tiene. Si no, no lo pone. Eso el cel lo exige. Que se tiene, lo tiene que poner siempre. Entonces, le quiero dejar dicho, señores, si yo le enseñara un curso del CEL para estadístico, es una cosa. Y un curso de estadística en Excel es otra cosa. El curso de Excel me exigiría mucho detalle, porque entonces hay que enseñarlo a que usted sepa manejar los operadores, así se llama. Los operadores son el mayor que, el menor que, el igual, el diferente. Cómo se escribe, porque también eso se escribe en inglés, o sea, se escribe LT, GT, GE, cosas así. Entonces, si usted no sabe todo ese tipo de trucos, oiga bien, va a haber que enseñarle un curso de programación que también coge su tiempo. Entonces, lo que yo quiero pedirle a ustedes es que también tienen que hacer algunos esfuerzos, los que no tienen más práctica en asuntos de computación, porque si no, un curso de tecnología, digo, de estadístico con Excel, ustedes lo tendrían que hacer un poco manual. Y el objetivo es que usted aprenda a hacerlo un poco automático, porque, pero bueno. Pero esto solo lo usé, este comando, que fue lo mismo que está escrito allá en Excel. Yo lo copié y lo traje para acá para que incluye esta parte que está aquí. Déjame ponérselo junto. Mírenlo ahí. Ahí, ¿por qué? Porque yo quería formar esos grupos. Mire, quería formar este grupo, este otro de 5 a 9. El label que usted escribiera ahí, eso es lo que se va a escribir ya. Mírenlo aquí, de 10 a 14. Esos son los grupos que yo formé, y este de 15 a 19. Este de 20 a 64. Y este de 65 o más. Eso es lo que yo quise hacer. Entonces, y si hubiera un número extraño ahí, yo le dije, mételo en el otro. Es decir, si ninguna de esas funciones se cumplen, entonces mételo aquí en un campo, en un código que se llame otros. Por suerte no apareció. Pues por lo tanto no se formó ese grupo. Hay software más flexible para hacer eso. Más. Los software estadísticos son mucho más, porque están hechos para eso. Pero el Excel no se hizo para eso. El Excel ha ido agregando cosas para facilitarle la vida al usuario, pero ese no es el fin de Excel. Entonces, los software estadísticos y los de análisis de datos sí son hechos para eso. Entonces, ellos tienen todo eso. Y de todos esos paréntesis que hubo que cerrar ahí. Lo que pasa es que yo abrí uno aquí. Abrí otro aquí. Cada vez que escribí sí, abrí un paréntesis y no lo cerré. Pues aquí está cerrado. Aquí sí se cerraron todos. Entonces eso es lo que hay ahí. Bien. Entonces, ¿cómo vuelvo a donde yo estaba? Se me complicó aquí. Espera un segundo. Entonces aquí yo vuelvo a mi Excel. Entonces yo estoy. Aquí lo tengo que compartir con ustedes. Pero hay gente experta en Excel, están en el certificado y ellos saben mucho manejar la hoja de cálculo. Yo estoy enseñándole lo que yo necesito para hacer lo que me toca. O sea, que nunca me llamen a mí y que, bueno, profesor, usted sabe de Excel. No. Yo de Excel sé lo que yo necesito. Lo que yo no necesito es lo que yo no sé cambiarle. Por ejemplo, los colores de una celda. Yo sé que el comando está ahí. No, pues yo le doy manual a la cosita de cambiar color y lo pone. Pero que hay veces que de la misma forma que usted vio que yo le puse ahí, que si está entre 3 y 4, ponga ese label. También hay una forma de decirle que si está entre 3 y 4, le ponga el color verde. Y si está entre 5 y 9, le ponga el color amarillo, por ejemplo. Eso se programa igual también. Pero ese no es mi. Yo sé que se hace, pero como no es mi quehacer, nunca me metí a eso. Bueno, pues de esa manera se formaron los rangos de la clase. Ese comando hubo que copiárselo a todo el mundo.
Fíjese que todas las líneas lo tienen, pero yo lo hice solo en la primera, lo otro fue copiar. Entonces, una vez lo hice en la primera línea, yo lo copié a las otras y se acabó. Entonces, ahora vamos a hacer la tabla. ¿Qué hicimos ya? Desde que yo lo quiero meter. Primer paso, lo que tienen que sombrear, dicen ustedes, la base de datos, incluyendo el campo nuevo ese que creamos y los nombres de los campos. Eso se escribe, usted llega más rápido, así, ahí está. Tengo sombreado mi archivo, se me fue, ya está ahí. Entonces, ustedes vamos a insertar aquí y dice tabla dinámica. Y ahí se insertó la tabla dinámica y eso me pidió un nombre. Y ahí está, ¿verdad? El mío está hecho ya. Tan pronto le di la tabla dinámica que me la inserte, él me formó esto que está aquí. Y al darle ahí, él me puso aquí todos los campos que tiene la base de datos. Mírenlo aquí, incluyendo la edad recodificada. Pues, mire qué fácil. Marco el campo que yo quiero que se ponga, edad recodificada. Mírenla ahí. Entonces, la puse aquí. Entonces, yo necesito que de esa edad recodificada me cuente, vamos a suponer que yo voy a hacer una tabla que venga por zona, por ejemplo. Entonces, yo quiero que en la columna me ponga, pero míralo ahí, que él lo está pidiendo, entonces, mire, ya lo hizo. Entonces, ya hizo su tablita, eso que es bien fácil. Eso yo le prepare la base de datos primero. Después, la que tiene su hoja de cálculo, usted está ahí a la tabla dinámica, señale los campos que usted quiere unir y ya con eso lo tiene. Entonces, fíjese que puso sus rangos ahí, pero esos fueron los rangos que creamos allá, pero eso tiene un campo diferente, o sea, la edad está en un campo y esos rangos de edad están en otro campo, en otra columna, como usted me entiende. Entonces, si usted quiere que eso se ponga en %, simplemente le da clic derecho, ya ahí es prácticamente manual, le dice que te exprese esos datos como, y entonces aquí están, sí, con el %, ¿verdad? Si lo quiere un porcentaje por fila, entonces ya te lo puse esto por esto, fíjate que puse 100% acá. Si lo quiere, y a ver, aquí te complico la vida. Aquí, elimina eso. Si quiere que el porcentaje se dé, pero por columna, generalmente es así, mostrar valores, porcentaje por el total de columna, y mírelo ahí, que te los cambie. Si quisiera ambas cosas, entonces tiene que poner la variable zona 2 veces, y entonces solo en una va a estar por columna y en %, en otro no. Por lo general la gente maneja en su porcentaje. Ya que yo tengo mi tabla ahí, ahora puedo copiarla para otra hoja, para manipularla ahí, pero también puedo seguir agregando otras tablas. Eso fue lo que hicimos el otro día. O sea, que bueno, queremos hacer lo que es él. Entonces lo hace así. Pero también puede ocultar, puede también decirle que solo te dé el total. Otra cosa, que aquí usted le cambia, no se lo expliqué, pero eso los muchachos modernos que bregan mucho con Excel, porque entiéndase que nosotros no manejamos tanto el Excel para hacer eso. Nosotros tenemos otro software especializado en asuntos estadísticos. Entonces, aquí me dice configuración de los campos. Entonces, ¿qué usted quiere? Ahí dice que él está haciendo por suma, ¿no? Yo le puedo decir que lo cuente. Ahí te ve que si lo quiero en valores, que no lo quiero en porcentaje. Entonces vuelvo de nuevo y le digo que sin cálculos. Mire, yo tengo 500 registros y ahí lo hice. Queja, duda. Los expertos en eso también pueden ayudarlo a agregar más valor al proceso. Y ya usted está en una hoja normal y tiene todo su cálculo ahí. De manera que tiene que entonces hacer el uso de lo que es la tabla dinámica.
entiéndase que la tabla dinámica tampoco que te hace todo. Si usted se va aquí al formato de los números, bueno, aquí está lo que ella hace. Eso fue lo que vi en el Excel ahí. ¿Qué hace ella? Te da, perdón, la suma, promedio, el máximo, el mínimo, te da el producto, te cuenta los números, te calcula la desviación estándar, te calcula la varianza, y eso es lo que hace. O sea, los cálculos que hace ahí son poco elementales, a pesar que hay en otros casos que te puede calcular la moda y ese tipo de cosas, pero eso tenemos que esperar a que llegue por allá. Entonces, ¿qué más le explico de eso? Lo mío estaba aquí, ya yo lo tenía hecho también, pero bueno, quise hacérselo nuevo a ustedes. Tienen que siempre crear una hoja. Ella lo crea. Cuando usted dice usa la tabla dinámica, ella te conserva la base de datos y te abre una pestaña o una hoja para que usted haga sus cálculos. Y también puede, como te digo, crear otra tabla aquí arriba con los valores absolutos, no en porcentaje. Pero ya eso es de la preferencia del usuario. Eso, si le digo todas las formas que hay de manipular eso, nunca vamos a acabar. Entonces, de esa manera usted hace eso. Un problema que vi que tiene eso es que como ese es un campo literal, ese da una respuesta en grupo, eso es un campo alfanumérico. Entonces, como está puesto el número, te lo pone en desorden ahí. Entonces, es preferible que cuando ponemos el letrero ese que está aquí, ¿dónde está la programación? No para allá, acá, vamos para acá. Es preferible que de una vez usted le ponga el orden que lo quiere. Por ejemplo, aquí yo quiero que este tenga, es el campo número 1. Yo pongo 1, como un pico, y entonces ahí él va a escribir 1. Pues ese que va a salir de primero. Y entonces usted lo ordena. Entonces el 1 es ese, el 2, el otro. Le va a poner un código a ese literal. Para que cuando haga la tabla, le quede ordenado, no como está aquí, que tengo el de 5 a 9, después del 20 a 64. Porque él coge para ordenar el carácter número 1. Entonces el 2 está antes que el 5. Y por eso, pero para eso ya el experto usa su inteligencia y lo hace. Alguien se va para el baño, pero eso es bueno. Bien. Pero hay tantas opciones de hacer eso que, bueno, usamos el criterio, sí, ese es el que se usa para formar los grupos. Entonces, en el caso de nosotros, que vimos el otro día, vamos para el archivo de nosotros. En nuestro archivo, por aquí, porque el mío sí tiene todo, el mío es completo. Aquí nosotros hicimos esa tabla. Eso es lo que ustedes iban a hacer allá en su Práctica. en su práctica. Eso es lo que ustedes iban a hacer. Allá ustedes tienen los datos de esta forma. Entonces, para ustedes hacerlo como yo lo acabo de hacer, tienen que ponerlo en una columna todos estos datos. Entonces, sí, de esa forma, ya su base de datos de esa columna. Preferiblemente le ponen una columna de numeración del 1 al 2, son 50 datos del 1 al 50. Entonces, el campo de formar las clases, que es este que está aquí, entonces ustedes lo hacen con ese procedimiento que yo utilicé ahí. Porque no deben alterar, no es que no deben, no es que no pueden alterar el dato original. Ustedes formaban esto ya, pero tenían que hacer todo su proceso. El número de clases, el máximo, mínimo, el rango, la amplitud de clase. Y entonces hacía esto mismo que está aquí. Y esto que está ahí es equivalente a los rangos que nosotros formamos. Cuando usted le dijera a él que cuente eso, entonces ya estas otras columnas son de cálculo y eso usted lo puede hacer manual, porque eso es cálculo. No hay problema formar esta columna.
Y ya. Maestro, yo tengo una pregunta. Ajá. En la práctica, bueno, yo puse todos esos cálculos, lo puse, pero para el tema de la frecuencia relativa, por ejemplo, yo no puse en la fórmula el por cien, sino que lo puse en el formato. Mm. Hice la fórmula, pero en vez de multiplicarlo por 100, puse el formato de porcentaje. No tiene ninguna... No, igual, el mío está hecho así también. O sea, Ok. el mío no está multiplicado por 100, yo le di a formato. No hay problema. Ok, ok. Recuérdese que el analista de datos, hay muchas cosas a su criterio. Pues, por eso es que le decía un día que hablar estadísticamente estadísticamente, que es un lenguaje, que entiéndase, muchas cosas hay que explicarlas, porque el analista hay cosas que la hace a su criterio, pero tiene que decir lo mismo que diría el otro a otro criterio. Entonces, pues, por ejemplo, si usted aquí multiplicó por 100, entonces ya esto no queda con el símbolo de por ciento. Entonces tiene que ponerlo aquí arriba, que diga porcentaje. Pero si se ve más bonito así, bueno, así. Cada quien hace sus cosas a su manera. Entonces ahí, entiéndase que de esa tabla la pudo haber hecho, pero que laboriosita también, pero sí es menos manual que esa. Porque así se hacía en método tradicional, pero ya esa tabla, mire, se lo voy a poner en amarillo, esa. El que me diga a mí que se la haga manual, así con palito, como se hacía antes, que así más o menos se hizo esa, le he hecho un par de malas palabras ahí mismo. Ya eso, los software estadísticos, tú le das un teclazo y haces eso. Pero yo tengo que saber lo que el software está haciendo, y no me engañen. Entonces, así hicimos con Excel, pero hay que manejar ya porque la tabla dinámica, su fuerte es manejando bases de datos con Excel. Entonces, si usted quiere, ya en esta tabla usted puede hacer gráficos y ponerle cambiar los colores, pero preferible porque esa tabla es dinámica. Entiéndalo, vamos a enseñarle el ejemplo. Vamos a suponer que aquí yo hice una gráfica con esta tabla, porque por eso que se llama tabla dinámica. Yo voy a hacer una tabla con una gráfica con eso. Dile que te inserte, por poner un ejemplo, un gráfico. Ponme el gráfico ahí. Mírenlo ahí. Ella me tiró esa gráfica. ¿Qué pasa? Que esa gráfica, si yo cambio un número dentro, no, pues yo voy a cambiar, déjame ver si me lo deja cambiar. Estamos en 45. No me deja porque altero, pero ¿cómo lo dice? Si yo quiero cambiar un dato de eso, él me dice que no se puede porque me altera la tabla dinámica. O sea, yo no puedo cambiar. Porque eso está conectado con la base de datos. Esa es la ventaja que tiene para yo cambiar un número de eso, tendría que copiar esa tabla, moverla a otro lado y allí ponerla como dato normal. Entonces sí lo puedo alterar. Pero aquí no, porque él le dice, fíjese que yo intenté cambiar ese 33 y él me dijo, no lo puede cambiar porque alteras la tabla dinámica. Porque esa tabla está conectada ahora al gráfico y a la base de datos. Por eso es que se llama su nombre tabla dinámica. No sé si aprendimos con eso a hacer la frecuencia. Tienen que meterse un poquito ahí en el Excel para aprender a eso. Entiéndase que yo hice la frecuencia con la edad en grupo, porque la que aprendimos allá hace el otro día estaba en grupo, pero si yo quisiera una variable que no esté en grupo, simplemente lo que hacemos es que quitamos la edad. Fíjese que se me fue la tabla, porque esa tabla es dinámica. A medida que yo voy cambiando cosas, vamos a volver a poner su edad aquí para que no, y vamos a hacer otra. Entonces, que ya la volvió. Entonces, porque qué dinámica, ella va operando a medida que yo voy cambiando. Entonces, si yo quiero conservar esa, entonces tengo que hacer otra cosa. Pero yo puedo decirle también, por ponerte un ejemplo, que abajo de la edad
dentro de la edad, me diga el sexo. Entonces yo puedo poner sexo ahí también. Usted ve que ahora me lo hizo para hombres, que es el número 1, y para mujeres, que es el 2. ¿Por qué? Yo sé que 1 y 2 es bueno, porque así está la base de datos. Pero ojo con eso. Lo correcto es que yo tenga un campo allá que diga que el 1 es hombre y el 2 es mujeres, para que igualmente en la zona aquí, lo correcto era que yo tuviera un campo que dijera, en vez de usar el campo original, así como creé la edad recodificada, crear un campo que diga que si es 1, ahí diga urbano. Y si es 2, que diga que es rural. Y aquí, que si es 1, diga que es hombre, y si es 2, que es mujeres, para que entonces yo tenga mi tabla duplicada. Y así lo puedo seguir haciendo. Yo puedo seguirle metiendo cosas ahí. Cada vez que que se me le doy, que se le doy para atrás aquí, se quita eso. Entonces, ahí, sí, quítame eso de ahí. Entonces, yo quiero seguir metiendo cosas, por ejemplo, yo quiero dentro del sexo, yo quiero el estado civil. Marco aquí mi estado civil y él automáticamente lo mandó aquí a la tabla. Y ahora tengo dentro del sexo la edad y antes del sexo el estado civil. Pero vuelvo y le digo, manejar con datos estadísticos ahí depende de la destreza individual de cada uno. Entonces, no todo el mundo tiene eso, ¿no? Pero vamos a hacerlo simple, pues, vamos a suponer que ustedes entendieron. Bien. De esa manera usted puede manejar cualquier base de datos que no sea muy compleja ni muy grande a través del Excel. Y puede calcular porcentaje y lo que sea. Porque como le dije, aquí para volver a los porcentajes, entonces usted se pone ahí, le da clic derecho, pone encima de los datos ahí. Dios mío. Quítame eso. Que da al clic derecho, le dice cómo quiere mostrar los valores, te dice yo lo quiero en porcentaje, pero porcentaje de qué, porque también eso lo tienen que saber. ¿Cómo yo sé cuando quiero el porcentaje de fila, de columna, o de total de una celda, o lo que sea? Entonces, eso tiene que definirlo el usuario. En este caso, yo lo quiero que me calcule por fila. Entonces, me está dando el 100% de cada fila. Es decir, cuántos son de zona urbana y cuántos son de zona rural en cada fila. Eso yo quiero eso. Pero si yo lo quiero, que no, yo quiero cambiar eso. Yo quiero que me dé el porcentaje por columna. Entonces, mira, ahora lo volteó. Y lo que me está diciendo es qué porcentaje representa cada fila. El 100% para aquí abajo. Y así. Entonces, ahí aprendimos a manipular datos en Excel. Pero cada vez hay que irle poniendo, porque cada vez que echemos hacia adelante, el Excel hará eso diferente. O sea, aquí es para hacer eso de la frecuencia y esa cosa. El otro tema que nosotros teníamos aquí, pues eso es lo que hablaba con Excel ahí, eso es lo que ustedes estaban viendo. Hay cositas que ustedes no la tienen allá, pero bueno, porque yo la agregué, entendí que valía la pena saberse eso. Aquí está la tabla, por ejemplo, si ustedes no lo tienen, pero eso es lo que son archivos relacionados. Pero la combinación de todo ello es que me da la base de datos. Entiéndase que aquí los datos se están digitando en un solo lugar, pero hay datos de esos que son fijos. Por poner un ejemplo, a los bases de datos de la UAS, las facultades de la UAS no se cambian, o sea, son las mismas. Entonces, fija eso. Créate una base de datos donde esté fijo las facultades. ¿Qué cambia? Cambia el sexo del estudiante, cambia la edad, cambia el semestre. Entonces, eso lo tiene que digitar en la base de datos original y lo demás lo va cogiendo de... Si tú estudias física, pues ya estudias física y fijo, eso no se te va a cambiar. Entonces, mándalo a una base de datos fija.
Y a eso es una tabla. Entonces, ese berenjenal así es que se hace los expertos en SQL y ellos te dicen que inclusive para llegar a ciertos campos, tiene que hacer una cadena. Por ejemplo, este campo clave E salió de esta base de datos, solo con ella que lo puedo relacionar y formar esta. O sea, conjugando esa y esta de aquí me formaron esta. Pero también yo puedo formar, venir de ese nivel de aquí y llegar a formar todos los campos juntos al final de la base de datos grande, que es la que me va a servir a hacer todo análisis. Pero eso cuando se está analizando también se ve. Hablamos ahorita de la gestión de base de datos, del comando, y hasta ahí paramos. Entonces, la otra que nos queda hablar es de la presentación de datos. Yo siempre he dicho que no se debe decir presentación de datos, sino presentación de resultados, pero bueno, eso es parte de los ajustes que hay que hacerle al lenguaje estadístico. Y entonces lo que se presenta son resultados, no datos. El dato es para llegar a resultados. Pero bueno, díganlo como ustedes puedan, pero creo que debe decirse así. Entonces, también entiendo que la presentación de resultados, ahí Excel sí le va a ayudar mucho porque Excel tiene todas las herramientas para poner presentaciones bonitas y ponerlo bien hecho y colores y lo que te quiera. Entonces Excel ahí ya ustedes saben más que yo de eso porque entiéndase que yo no uso tanto el Excel para mi trabajo. Yo uso Excel para ya hacer lo final. Pero mis bases de datos, pues sí, yo las manejo con un software puramente estadístico, que es lo que yo realmente manejo. ¿No? Inclusive el Excel lo uso y cómo no. Y le entro bien, pero no soy el come Excel, porque yo no soy Excelólogo. Tengo amigos que sí, que saben de Excel, porque son certificados por la Microsoft. Que esos tipos, ellos te hacen, invéntate algo, ellos te lo hacen. Yo hago lo que estadísticamente se hace, porque yo uso el Excel para mi manejo de datos estadísticos. Hay gente que maneja Excel por todos los lados, pero tú le dices a mí un análisis estadístico y no puedo. Eso es así. Porque dice, yo no sé hacer análisis. Yo sé cómo Excel hace cualquier operación. Pero de repente, ustedes vieron la fórmula que yo le puse ahorita, él dice, si la tuviera que hacer una fórmula compleja en Excel, no puedo, porque yo no me sé la operacionalidad matemática. Entonces, pero sí él sabe cómo Excel hace cualquier cosa, pero como no sabe de matemática, entonces lo que él le dice a Excel se lo dice mal. No sé si ustedes me entienden ahí, porque es que bueno, es como el que habla inglés. Yo siempre, cuando estoy en los cursos míos, yo le digo a la gente, ¿usted habla inglés? Sí. Comience a hablar inglés. Y es lo primero que me dice, ¿y qué hablo? ¿Se ve? Entonces, el que habla inglés, él sabe cómo se dicen todas las palabras en inglés. Pero él no sabe hablar en inglés, por poner un ejemplo, de economía, ¿no? Oye, porque yo no sé de economía. O sea, yo sí sé hablar en inglés, pero no sé economía. Entonces, él no tiene claro el objeto al cual le va a aplicar el inglés. Entonces, nosotros lo que estudiamos es el objeto y después le decimos, dímelo ahora con qué idioma lo digo, pero yo sé lo que estoy diciendo. Y así que hay gente que maneja muchos idiomas, pero no sabe hablar, porque tiene que referirse a algo en particular. Por ejemplo, un experto en inglés, de eso que hay en la UAS y en otro lado, dice, yo quiero que me dé una charla en economía. Y dice, yo no puedo. ¿Pero tú hablas inglés? No, porque lo primero que tiene que saber es economía y después inglés. Sin embargo, lo tiene al revés. Entonces, así mismo es la computación. El experto en computación es lo que sabe es que lo que hace la computadora como equipo. Pero ¿qué pasa? Que si él no sabe hacer un análisis económico, entonces él no puede, aunque le den la computadora que sea, él no la va a poder hacer. Pero él sabe operar la computadora así,
pero no sabe hacer un análisis económico, porque está preso. Entonces no lo va a poder hacer. Sin embargo, sí sabe todo lo otro. Entonces, nosotros, los que tenemos estadística, como yo, nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer. Lo que no sabemos hacer, no lo sabemos hacer. Eso que lo haga otro. Y así, entonces, para que sepan que ustedes me preguntan a mí. Bien, entonces hablamos de la presentación de datos. Eso es un ejercicio, como también le decía, que debió enseñarse, pero se debe enseñar al final, porque cuando usted hace un trabajo, es que lo presenta. Entonces, usted no presenta el trabajo por la mitad ni al principio. Sin embargo, en los cursos de estadística, la presentación de datos va junto con la organización. Y las dos tienen visiones diferentes, por eso lo dividimos. La organización de datos tiene como finalidad facilitar el entendimiento de los datos, el análisis. La presentación tiene como finalidad llevarle al usuario el resultado del análisis, del trabajo estadístico. Dos procesos diferentes. Sin embargo, andan juntos ahí, pero uno no tiene mucho que ver con el otro. Por supuesto, para usted presentar datos, debe organizarlo, porque si no lo organiza, el usuario no lo va a entender bien. Entonces, ahí debe hacer eso. Bien, entonces, para presentar datos, y eso ustedes lo saben, voy a pasarlo rápido por eso, en estadística hay diferentes modalidades. Está lo que se llama la presentación tabular, que es cuando se presentan los datos así en cuadros, eso lo vimos el otro día. Eso ustedes vieron que lo hizo la tabla dinámica. Lo único que había que formar era esto. Pero la tabla dinámica, inclusive usted le puede cambiar los labels. Yo no lo hice allá, pero sí le puede cambiar todas esas cosas en la tabla dinámica. Y eso se puede. Donde ve por ciento, usted puede ponerle una palabra. Entonces, esa tabla son estadísticas. Ahora, como el curso es de estadística, aunque él corre sobre el Excel, entonces usted tiene que saber cómo interpreta datos en una tabla, porque el usuario no es bueno en el análisis de los datos. Por ejemplo, si usted es un ejecutivo, vamos a poner en el ministerio, ahí hay ciertos ejecutivos que no le ponga a hacer análisis y cosas de esas, porque ellos no entienden eso. Ellos además no están para gastarse sus ojos en eso, porque para eso es que le pagan a ellos, pero no es para que hagan análisis ni tengan que estar interpretando cosas complejas. Sin embargo, ustedes, que son los que manejan los datos, sí tienen que saber cómo eso se le pone a él de manera tal que él, acostado en su cama, lo entienda. Entonces usted tiene que explicarle eso bien clarito. ¿Qué significa, por ejemplo, ese 779? ¿Qué significa eso? Pero se lo tiene que decir en un lenguaje literal, de tal manera que eso que está diciendo es verdad. Porque no lo deje, porque no le gusta pensar. Él dice lo que dice ahí. Y si usted se lo escribió y eso no es lo que dice ahí, y él allá se lo observan, él lo va a votar usted. Entonces, el que analiza datos, sea a través de una tabla o en un gráfico o de lo que sea, entonces tiene que tener una destreza gramatical para explicarle a la gente, al usuario, lo que realmente dice datos, o un indicador estadístico, tiene que ser así. Por eso es que vuelvo y reitero algo que dije el otro día, la gente entiende que la estadística es una ciencia de números. Sí, es verdad, ella usa números. Ese es su recurso. Pero requiere lógica, razonamiento, capacidad de expresión, porque si no, usted es medio torpe. Inclusive yo he visto a algunos compañeros ahí que tienen que ir a explicar algo que ellos mismos han hecho. Y eso le da una brega. ¿Pero por qué? Porque no han desarrollado esa destreza de hablar con facilidad y de decir lo que han hecho, porque si usted fue que lo hizo, usted debe saberlo decir fácil. Pero todavía es peor cuando tiene que interpretar un indicador que estoy viendo la hora también, que entonces
Yo puse esta tablita pequeñita aquí, y ya en otros cursos la compartí, para que aprendamos, cuando ustedes son de nuevo en este curso, cómo se interpretan datos, porque no todo lo que ustedes vean en porcentaje, así como está aquí, no todo lo que es porcentaje es un porcentaje, aunque usted lo vea en porcentaje. No todo es un porcentaje. Entonces, cuando usted va a darle datos a siempre piense en el usuario que no sabe de estadística, porque el que sabe no hay problema, inclusive él le puede corregir. Ahora, el que no sabe, entonces usted tiene que ponerle eso, que él diga la verdad, lo que diga eso, que eso es lo que es. Pero si entonces usted no maneja eso a ese nivel, es probable que lo ponga a él a decir cosas que no van. O a decir, no, porque eso él debió imaginárselo. No, es que él no se tiene que imaginar nada. Piense de que él es un analfabeto total en eso. Bueno, vamos a hablar de un pequeño ejemplo antes que se nos termine el tiempo. Esa tablita, solo es lo único que vamos a ver ya. Dividido suelto. Mire aquí. Ustedes ven que aquí dividió 22 entre 37. Mire el 22 aquí. Mírenlo ahí. Y el 37, mírenlo aquí. Dividimos esos dos números. ¿Cómo se le interpreta eso? Eso está fácil. Dividimos, multiplicamos por 100 y eso nos dijo que el 59% de la población residente en la zona urbana son mujeres. Así se dice eso. Y ahí no hay otra forma de decir eso más resumido. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dividimos el 19? Mira el 19 aquí. Vamos a ver otro color. 19. Y ese está dividido entre el 46. ¿Dónde está el 46? Míralo aquí. Ahora dividimos ahí. ¿Cómo interpreto eso? O sea, ¿cómo se lo digo al usuario para que él sepa qué significa ese 41.3? Eso lo que le está diciendo es que el 41.3 de la población residente de la zona rural son hombres. Eso es lo único que está diciendo ahí. Pero muchísima gente, usted le da ese número, ese 41.3, y él no entiende un poco lo que usted está hablando ahí. Y entonces, yo tenía un jefe que siempre, cuando iban a hacer presentaciones, sí, de consultores, él siempre decía, ve conmigo, porque cuando caigo ahí me pierdo. Porque con los consultores le presentan y dije que el modelo tal, el doctor Irán está por ahí, y me va a dar un cocotazo por lo que voy a decir. Ustedes saben que los economistas hacen eso. Los economistas te meten todo y que yo hice de un modelo, que es otra cosa, pero espérate un modelo, cosas. Los modelos tienen supuestos, tienen limitaciones, tienen donde no aplican. Pero no te lo dicen. Te dicen que yo apliqué el modelo de Kant. Y entonces imagínense usted un tipo ahí que se entendió lo mínimo, y entonces hay que saber lo que es el modelo de Kant. Entonces tiene que explicármelo primero para yo saber eso, y eso sucede muy frecuentemente, y entonces la gente no entiende. Entonces, él siempre me decía, ve conmigo para que me descifre lo que él está hablando ahí. Pero siempre sabíamos a camino ahí. Bueno, vamos a leer aquí ¿cómo se llama el número? Ese 59.0. Ese salió de dividir 49. Debe ser, está fácil. Entre 83, debe ser, está fácil de decir. Fíjense que todo está hecho ahí para que ustedes les sirva de guía. Contesten su trabajo, guíese y háganlo así. Porque ustedes son, hoy hay poco, pero son como 40 gente. Y entonces, yo espero en Dios que me hayan tomado la lista y que es difícil tomar la asistencia de aquí. Pero esa gente, ellos pidieron excusa. Pero hoy hay 32, son más. Ahí faltan como 8 personas. Entonces, 31. Entonces, eso de dividir eso. Entonces, ¿cómo usted le dice eso? El cálculo no lo tengo que decir, pero ¿cómo se dice eso? Se dice así. Eso es presentando datos en una tabla.
Pues, la tabla compleja es un poquito más, ¿no? Yo quiero llegar a uno que no, vamos a poner aquí, ese tiene que dividir el 49 entre 15. Vamos a ver cómo se hizo eso. ¿Dónde está el 49? Mírelo aquí. Y el 15, mírelo aquí. Vamos a ponerlo en otro color para que vean. Ese es el último que lo voy a explicar. Ya, voy a poner en rojo, porque lo otro está ahí. Eso es repetición. Ustedes son inteligentes. Y entonces, no hay que explicar. Vamos a dividir el 49 entre 15. A ver qué nos da. Recuérdese que para que algo sea un porcentaje, el numerador tiene que ser parte del denominador. Espero en Dios que todos sepan lo que es eso. Si el numerador no es parte del denominador, entonces ese resultado que usted está obteniendo no es un porcentaje. Entonces, aunque este número está en porcentaje, el 49 entre 15, mírelo ahí que está en porcentaje, ¿usted no lo ve? Sí, pero eso no es un porcentaje. Se lee en por ciento, así se le pone el simbolito, pero no es un porcentaje. El porcentaje es, por ejemplo, aquí arriba, porque ese 22 sí es parte de ese 37, ahí sí. Y este 19 es parte de ese 46, ahí sí. Y ese 49 es parte del 83, esos son porcentajes. Pero si el numerador no está dentro del denominador, entonces no es un por ciento, es otra cosa. Una tasa, una fracción, una proporción, lo que sea, pero no es un por ciento. Entonces, ¿cómo yo digo eso? Eso le está diciendo que por cada 100 hombres residentes en la zona urbana, si porque el denominador es mi guía, estos 15 son hombres residentes en la zona urbana. Entonces estoy diciendo que por cada 100 hombres residentes en la zona urbana hay 326 mujeres que viven, si fuera en el país, pues, o si fuera a nivel general. Entonces, porque este 49 es del total. Entonces aquí no está, esas son mujeres que viven en el regalo en el país entero, no me importa dónde. Entonces, cuando yo voy a hacer esa interpretación, ya no puedo decir el porcentaje, tengo que decir por cada 100. O sea, cuando usted encuentre 100 hombres, atiéndame la lógica, usted se va a la zona urbana. Cuando usted encuentre 100 hombres en la zona rural, en la zona urbana, entonces, si alguien que esté andando en el país entero, tiene que haber encontrado 326 mujeres en total, en todo el país. Porque esa es una relación, es como le dije el otro día, si ustedes dividen el presupuesto de Estados Unidos, yo no sé cuánto es, pero pongan un número, 320 millones de dólares. Si ustedes dividen el presupuesto de Estados Unidos entre ese presupuestico de República Dominicana, pongan otro número, 140 millones de pesos, que no es verdad, pero bueno, ya sé yo, te ponen número. Si usted divide esas dos cosas, eso no te va a dar un porcentaje. Eso lo que te va a decir es que por cada 100 pesos que se presupuestan en República Dominicana, en Estados Unidos se presupuestan tantos cientos de dólares. Eso es lo único que está diciendo. Entonces, el que analiza datos tiene que manejar ese idioma. Entonces, ahora le vamos a mandar otra practiquita a ver si es verdad que ustedes se guían. El material lo tienen allá también. Ustedes saben leer, por lo menos los que están aquí, porque el que no está, no sé, quizá. Pues entonces, hoy son las 3:55. He hablado un poco, voy a quitar la grabación